Y esta conferencia yo la he dividido en 8 puntos. El primero, Ventana y Misterio, que es el título que yo no escogí, y voy a explicar, y le agradezco a los organizadores por haberme puesto este título. ¿Qué es la sábana santa de Turín? Explicar un poco, que entenderla. Segundo, ¿qué sabemos de ella? Tercero, segundo, ¿qué es la sábana santa? ¿Qué sabemos de ella? ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Qué nos dice la medicina? ¿Es auténtica o no la sábana santa? Una ventana abierta al misterio, que es el título de esta conferencia, y finalmente, ¿cuál es el mensaje? Efectivamente, yo estoy constantemente admitiendo personas, cualquier cosa por chat, etcétera, pero yo sí veo en pantalla y las admito. Entonces, lo primero, ventana y misterio. Y curiosamente, definimos no que se ve. ¿Se está viendo? ¿No? Sí. Sí veo. Bueno, y por favor, cualquier duda, es mejor escríbanla y apaguen sus micrófonos para no tener interferencias. Ya, aquí veo que también en el chat ustedes pueden ir escribiendo, por favor, apaguen el micrófono, sí se ve. Ok, perfecto, gracias, Joel. ¿Y qué es una ventana, no? Y eso es lo primero que tenemos que definir los términos. Ventana viene del latín ventus, que es viento, y es la apertura de un muro o pared donde se coloca un elemento que sirve generalmente para mirar y dar luz y ventilación. Es decir, una ventana nos abre a una dimensión nueva, ¿no? Disculpen que me distraiga un poco, pero voy a ir admitiendo a las personas conforme van entrando. Entonces, una ventana es una apertura hacia algo, ¿no? Y ahí viene la otra palabra de esta conferencia, que es misterio. Y generalmente misterio lo asociamos a algo oculto, algo que no se sabe, algo misterioso o hasta que nos da miedo, un poco. Pero misterio, curiosamente, que viene de latín mysterium o mysterium en griego, es algo, según la definición de la Real Academia, algo arcano, recóndito, que no se puede comprender o explicar, un negocio muy reservado. Pero teológicamente misterio es otra cosa. Misterio en la religión cristiana, y eso también está en el diccionario de la Real Academia, es cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Es decir, un misterio es algo que es una verdad que Dios revela a Dios, es una verdad revelada por Dios a los hombres. Entonces, recapitulando, una ventana es algo que nos abre a una realidad nueva, ¿no? Es bonito en la casa, ahora en los tiempos de cuarentena, de pandemia, abres tu ventana y aunque sea ves el cielo, cuando estábamos imposibilitados de salir, ver el parque, ver lo que sea, ¿no? Y el misterio es una realidad que va más allá de la razón. Vamos a ver si la sábana santa es exactamente eso o no. Y ahí viene la primera pregunta, ¿qué es la sábana santa de Turín? Curiosamente, no es una sábana y no es de Turín. Y eso lo vamos a explicar ahora. ¿Por qué? Porque la sábana santa es un enorme lienzo, y aquí vemos la foto en positivo en la parte de abajo y la foto en negativo en la parte superior de la pantalla, que mide 4 metros 41 de longitud, o sea, es una enorme tela de 4,40 por favor. y por 1,13 de ancho. ¿Ok? Es un lienzo hecho de lino, ahorita vamos a explicar un poquito eso, y que tiene una franja irregular en la parte superior. Yo voy a poner el mouse a ver si se puede distinguir en el negativo, que es esta parte de acá, cosida a esta enorme tela que vemos aquí. ¿Qué más vemos en este lienzo? Pues vemos varias cosas, ¿no? Y una de las cosas que vemos son estas franjas horizontales producidas por un incendio en el año 1532. También vemos unos triángulos, como estoy destacándolo aquí, ¿cierto?
que lo vemos aquí en el negativo. Curiosamente, en el negativo es una foto anterior al año 2002, donde estos parches, también producidos por el incendio, voy a explicar eso después, se retiraron y quedaron así de forma más limpia o abierta. También tenemos estos agujerillos que vemos aquí, en el positivo, acá arriba en el negativo, ¿no? Creo que todos más o menos entendemos el concepto de positivo y negativo, ¿no es cierto? Que eso es producto de algo que ya no se usa más, que es esta reliquia que voy a mostrarles. Es una cámara fotográfica, ¿no? Todos la conocemos, ¿no? Es una Super Kodak. Entonces, el negativo fotográfico es el producido por este aparatito que los chicos ya no conocen, que se llama rollo, filme, ¿no? Muy bien. Ese producto del efecto de una fotografía, y eso lo vamos a ir viendo después. Muy bien. Al medio de esta enorme tela, en el positivo es muy tenue y en el negativo lo vemos de manera más clara. Hay una figura que resalta, que es la de una persona. Aquí vemos el rostro, los brazos entrecruzados, el pecho, las piernas, y la parte de atrás vamos a ver la cabeza, la nuca, los hombros, las espaldas, los glúteos, las piernas que se prolongan hasta acá. En el positivo también vemos aquí unas manchas, vamos a destacarlas. Esa es una imagen, como toda imagen de la computadora, que tiene sus limitaciones, pero son manchas que en el positivo se ven medias rojizas, aquí está muy tenue, en verdad, y aquí se ven un poquito más claras, pero cuando uno va a Turín, en los momentos donde se expone esta tela, y eso vamos a explicar, que hay ciertas fechas donde se expone la tela, no está totalmente expuesta todo el tiempo. Cuando uno la ve presencialmente, es un rojizo muy parecido a esto, curiosamente, a lo que tengo acá en mi mano. ¿Qué es esto de acá? Fíjense. Es un color rojizo así, medio, no es un color rojizo vivo, sino un tono más bien medio morado así. Es interesante. Este es el folleto donde vemos el rostro, ¿no? Pero es algo así. Pero ciertamente es rojo, o sea, no es verde, no es de otro color, es un rojo claramente distinguible. Esta tela mide, como ya he dicho, 4,41, 1,13 de ancho, pesa aproximadamente 1 kilo 123 gramos, y curiosamente la medida responde a 8 por 2 codos sirios, que era una medida que se usaba en el Medio Oriente. No, hay un brazo, puede llegar, estaba allá. Ah. Entonces, no abrí. No, yo por el. Ya. ¿Cómo se forma la imagen? Hemos visto que extendida, pido que apaguen los micrófonos, por favor. Esta tela extendida ha cubierto un cuerpo que aquí está vestido con lo que antiguamente se conocía con el paño de la vergüenza, digamos, pero es un cuerpo que está desnudo. Yo tengo que estar prendido. No. Y que ha cubierto de esta manera este cuerpo, y por lo tanto, al extenderse, queda la imagen como la vemos aquí. Listo. Y este pequeño dibujo es un grabado del siglo XVI que está en el Museo de Turín. ¿De qué está hecha esta tela? Esta tela está hecha de una fibra, que es el lino. El lino es una fibra vegetal que se usa mucho en el Oriente Medio. Es una tela bastante fina, delgada, ¿no? Y aquí tenemos una muestra de la tela. Lamentablemente no lo podrían tocar. Es exactamente como es la tela de la sábana santa, ¿no? Es una tela que tiene un dibujo geométrico, como vemos aquí, bastante peculiar, de forma triangular. Es decir, lo he resaltado aquí en rojo, como que sube el tejido y baja, ¿no es cierto? Lo vemos aquí.
Curiosamente, es el mismo tipo de tejido de telas egipcias encontradas del siglo II, después de Cristo. Es interesante porque es una tela de fibra vegetal, que tiene algunas muestritas, pequeñas muestras de algodón. No hay fibra animal. Y curiosamente, los judíos eran estrictos y una ley que se llama la Shat Nes, donde, según leemos en el Deuteronomio 22:11, dice, no vestirás ropa tejida mitad de lana y mitad de lino. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas pruebas que vamos a ir viendo que nos hablan del origen de esta tela. Yo les había dicho también que hay una franja longitudinal a lo largo de la tela, porque la urdimbre no era tan grande, como el telar, como se hizo, esta tela no era tan grande, ¿no? Entonces hay una franja de 8 a 9 centímetros que es cosida en la parte superior de la tela de una manera muy peculiar, que es lo que se ve en este pequeño recuadro. Es decir, una tela pasa así debajo y la otra recubre encima. Es una basta que tiene una manera muy peculiar de ser cosida a la tela principal. ¿Ok? Eso es interesante, ¿por qué? Porque es exactamente el mismo tipo de costura encontrado en Masada. Masada es que lo vemos aquí en la foto, es una construcción maravillosa. Era la casa de veraneo de Herodes, que nunca se lo utilizó como casa, y que fue el refugio judío en las famosas guerras judías de los años 120 después de Cristo, ¿no? Donde los judíos finalmente se suicidaron antes de ser capturados por los romanos. Es ahí una historia impresionante, y si uno va a Tierra Santa, es una visita muy, muy impresionante. Bueno, aquí se encontraron tejidos con el mismo tipo de costura. Ok, estamos hablando del hombre de la sábana santa. Si es Jesús o no, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, y cada uno sacará sus conclusiones, porque la verdad, esto es un objeto que uno puede aproximarse a él de muchas formas. ¿Cómo es la persona de la sábana santa? Es una persona, ¿y qué características tiene? Aquí tenemos una escultura hecha por Luigi Mattei, que es un italiano, donde se ven características interesantísimas, y voy a hablar algunas de ellas. Primero, es un hombre, es un varón, que mide aproximadamente 1,68 m a 1,80 m, un promedio de 1,78 m, 75 m. La postura crea una dificultad muy grande para que las personas se pongan de acuerdo, ¿no? Porque no está totalmente estirada, está, como ven en la escultura, pues medio encorvada, colocando las manos así, con el cuerpo medio doblado. Muy bien. Pesaría entre 70 a 80 kilos y tendría una edad aproximada de 30 a 40 años, una persona que ha sufrido mucho. Hay miles de puntos, pequeños puntos, grandes heridas de sangre por todo ese cuerpo. Aquí es una escultura bastante limpia, no en las que veremos después otra más parecida a los datos de la sábana santa. Y una cosa interesante, que tiene rasgos semitas, es decir, una nariz alargada, como vemos en el dibujo acá a la izquierda, que es una excelente representación, ¿no? Unos ojos profundos, hundidos, una abundante cabellera que le llega, vamos a ver, se recoge en la parte de atrás a la altura de los omóplatos, barba abundante, signo que es una persona del Medio Oriente. Y hasta podemos decir que es judía. Los judíos no se cortaban la cabellera. Ahora que está de moda el nuevo pacto de Israel, que hace parte de nuestro congreso, al cual no me voy a referirme para nada, no se cortan los cabellos. ¿Por qué? Porque eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, claro, muchos de los que pertenecen a este grupo no les sale la cabellera abundante que evidentemente a una persona le sale, porque salen unos pelos tirados. Pero bueno, es un cuerpo que no tiene ningún signo de descomposición, es decir, no ha estado más de 36 horas Y una cosa interesante es lo que dice Benedicto XVI en este tema. Vale.
Bueno, no conocer la corrupción es precisamente la definición de la resurrección. ¿Por qué? Porque la corrupción de un cuerpo, la descomposición corporal, es la fase definitiva de la muerte. ¿Ok? Entonces, ya aquí vamos viendo temas interesantes. Acuérdense que es una ventana abierta al misterio. Es una ventana porque nos abre a una realidad diferente que la nuestra. Y vamos siguiendo entonces. ¿Qué sabemos de ella, de la sábana santa? Siempre se consideró una reliquia, la iglesia lo consideró así, es decir, un objeto que ha estado en la presencia de una persona santa. En este caso, la iglesia dice que es una reliquia de Jesucristo, lo han dicho muchos papas, pero ¿qué sabemos realmente de ella? Y todo comienza a cambiar a partir de lo que hace este señor que está aquí. Secondo Pía es un abogado turinés, aficionado a la fotografía. Esta es su cámara fotográfica, que el 28 de mayo de 1898 le pide, gracias a la intercesión de un sacerdote salesiano, pide tomar una fotografía. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al revelar la fotografía, porque en ese tiempo eran enormes placas de vidrio que se colocaban unas sustancias químicas, ¿no? Y en contacto y con la exposición de la luz, ¿no? Cambiaba de color, de tonalidad, de blanco-negro. Así de sencillo. Muy bien. Al ver el negativo fotográfico de la sábana santa, se dio cuenta de detalles que eran absolutamente imperceptibles en el positivo. Ya vimos la foto positiva, y ese es el negativo de Secondo Pía, donde vemos que está con los ojos cerrados, una nariz alargada, la boca, el bigote, etc. Esto lo hablaremos después. Pero es interesante porque a partir de esta fotografía, la sábana santa dejó de ser considerado solamente un objeto de culto, ¿no? De veneración, y comenzó a ser un objeto de estudio científico. Y el señor que está acá a la izquierda, con esta cinta adhesiva, es Max Frey Sulzer, un criminólogo suizo que ya falleció, famosísimo. Investiga la muerte del secretario general de las Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, que tiene un accidente en una avioneta. Este señor lo que hace es, en varios momentos del año 73, va, como ven en el lado aquí derecho, tomar muestras directas desde la sábana santa. Y él, que no era católico, dice lo siguiente: yo no sé si la sábana santa ha envuelto el cuerpo de Jesucristo, pero puedo afirmar con toda seguridad que la sábana santa fue desplegada en el aire de Galilea hace 2000 años y que sucesivamente fue llevado a Turín, a Turquía y a Francia. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque él descubre en estas cintas lo siguiente. Él descubre muestras microscópicas, imperceptibles a la vista. Él fallece, y este señor que también falleció, Avinoam Danin, fallece en el año 2015, un judío de la Universidad Hebrea de Jerusalén, junto con el paninólogo Ulrich Baruch, van a descubrir que estas pequeñas muestras contenían polen de plantas que crecían prácticamente el 79%, 80% en una área como está aquí indicada, en Palestina, y que florecen, esas plantas emiten este polen, entre marzo y abril, que es decir, durante el año, en lo que se conoce como la Pascua judía. Y descubrieron también estas plantas, la Sicumphyllum dunosum, que crece alrededor del Mar Muerto, tiene una serie de características técnicas que no voy a detallar mucho. La Cistus criticus, que es la que está aquí a la derecha, y la Gundelia tuneforti, que se descubre, es un cardo, es un espino, como vemos aquí, de manera muy fuerte alrededor de la cabeza. ¿Ok? Vamos a ver aquí también esta planta que vemos aquí, la Ramus espinosa, que es esta de aquí. Y también él va a descubrir presencia, como vemos aquí, de flores, ¿no?
la Chrysanthemum coronarium floricida, que es esta de aquí, y aquí también la Pistacia lenticus. ¿Okay? Pero no solamente se descubre polen, se descubre también polvo. Esta imagen que estoy ahora señalando, que está acá a la izquierda, es una imagen de un microscopio electrónico de la sábana santa. Y se descubre, el doctor Giovanni Ricci va a descubrir elementos propios de las momias que también se descubren en las momias egipcias. Calcio, potasio, magnesio, cloro y sodio. Es decir, un elemento que se llama natrón, que es el que vemos aquí, que es un carbonato sódico usado para la deshidratación y conservación de los cuerpos. Esta es una momia egipcia, entonces se le ungía, ¿no?, a un cadáver para su conservación. Y después también Joseph Kohlberg, un cristalógrafo, descubre en los pies esto que está aquí a la derecha, que es una especie de cristal que se llama aragonito, que se encuentra alrededor de las tumbas en Jerusalén. Es una especie de cristal muy pequeño, y también se descubre aloe y mirra, que son especies fúnebres perfumadas en los ritos judíos del siglo I, ¿no? Y es interesante porque eso está en la Biblia. Recordemos que Jesús, cuando, y está en las descripciones del sepulcro de Jesús, las mujeres ungieron de aloe y mirra, las especies que se usaban normalmente para los ritos funerarios. Y se ungía todo, se ungía la piedra, el cadáver, se ungía todo el sepulcro en una cantidad bastante considerable. Y eso es lo que se encuentra en la sábana santa. Una gran pregunta es lo que vemos aquí, y ya vemos en esta fotografía un poquito más detallada, que es un color rojizo, si es pintura o si es sangre. Y si es pintura, es una falsificación o es una representación, vamos a decir así. Desde el año 1939, el doctor Giuseppe Caselli llega a afirmar que es sangre arterial, venosa e hipostática, es decir, post-mortem. Pierluigi Barba Bolone, con fibras del año 78, que es un año muy importante, y voy a explicar de eso después, confirma que hay 3 tipos de sangre. Y finalmente se llega, en el año 81, el doctor Bolone, a admitir que es tipo AB. Y acá hay un error, que es el 5% de la población mundial tiene este tipo, y no es el 5, es el 3%. Es menos que esto no lo he actualizado. Y es muy común este tipo sanguíneo, de hecho es muy raro de descubrir a alguien que tenga el tipo AB, es muy común entre los hebreos y los yemitas. Y lo que vemos aquí es algo muy interesante, es una fotografía del rostro, es una imagen empapada de sangre. Estas son las fibras de la sábana santa que tienen el grosor de un cabello humano. Y acá vemos en el lado izquierdo, pues, vamos a ver una fotografía, glóbulos rojos, una fotografía de la sábana santa ampliada, que es esta de aquí. Y aquí abajo vamos a ver una nueva ampliación, y esa es una fibra que, repito, es el tamaño de un cabello humano de la sábana santa. Y esto que vemos aquí es un glóbulo rojo. Son manchas que son irreproducibles por medios artificiales porque calzan perfectamente en la anatomía de un cuerpo, de un cadáver humano. Y es sangre coagulada, es decir, que ha seguido el proceso de la fibrinólisis y que ha sido interrumpido. Y dijimos que no era un cadáver en estado de descomposición. Y es una sangre también rica en bilirrubina, que es la degradación de la hemoglobina, que es uno de los elementos propios de la sangre. Porque está degradado por la cantidad de contusiones que ha tenido este cuerpo. Eso lo voy a explicar cuando hable de la parte médica. Curiosamente, hay muchos milagros eucarísticos a lo largo de todo, de todo el mundo.
Hay uno que es en el norte del Perú, que poca gente lo conoce, ¿no? En Lambayeque. Pero hay uno muy famoso, que es el milagro eucarístico del anciano, donde una hostia se convierte en un tejido humano que se descubre después, en el año 70, en la Universidad de Siena, el doctor Odardo Linoli, que es un pedazo de miocardio. Y esto que vemos aquí abajo, que es la sangre, ¿no? Que es el vino, se convierte en sangre y es tipo sanguíneo AB. Tanto el tejido de miocardio como esto de aquí, que son unas pelotitas, que es el vino que se convierte en sangre, ¿no? Y eso es, hay muchos milagros eucarísticos, hay 300 y tantos registrados, y todos a los cuales se han hecho análisis sanguíneo. Hay un famoso doctor argentino que ha investigado esto, es tipo sanguíneo AB. A las personas que están entrando un poquito tarde les pido paciencia porque yo las tengo que hacer entrar y no siempre es tan fácil. Rafael, un favor, en participantes con mute, porque yo no puedo ponerlo. O sea, ahí apaga A ver, los micrófonos. paramos, a ver, por aquí. No. Ya. Invite. No. Ok, perfecto. Ya. Ok, los mutamos a todos. Muy bien. Sí, porque escuchaba, pues, estaban, creo que serruchando a alguien o cortando la pierna a alguien con un serrucho o lo que fuese. Estaban matando a un perro o algo así, a un pequeño animalillo. En fin. Bueno, hay un sudario. La gente habla, este es el sudario de Turín. No, el sudario, hay una tela que se llama sudario, que está en Oviedo, que es aquí al norte de España, que mide 52 por 83 centímetros, que solamente tiene manchas de sangre, que curiosamente tiene dos características. Primero, tiene también polen de Palestina y tiene estas manchas de sangre también pertenecen al tipo sanguíneo AB. Mucha gente me pregunta, ¿y esta tela que llegó por el norte de África es la Verónica? La Verónica es una historia piadosa, medieval, que una mujer le cubre el rostro de Cristo y queda impregnada su imagen, como vemos en esta imagen. No está en la Biblia, es una historia piadosa. Podría ser esto el origen, y podría ser que esta tela, porque las manchas de sangre, como vemos aquí, no hay imagen humana, ni imagen de un cuerpo, solamente manchas de sangre, calzan perfectamente con el rostro de Cristo. Es posible que en un momento dado, cuando el cuerpo baja de la cruz, se le coloca este paño, esta tela, esta sudadera. ¿Por qué? Porque era una víctima que había sido humillada, estaba desnuda ante todo el mundo y una forma de un poco preservar su dignidad y llevarla así, de esta manera, al sepulcro. Esos señores que están aquí comienzan y hacen un estudio muy interesante. Este es un gran amigo mío, tenía aquí, era muy jovencito, 24 años, John Jackson y Eric Jumper. Ambos eran físicos y pertenecían afiliados a la Fuerza Aérea Norteamericana. Y ellos realizan un congreso excepcional en Albuquerque, el año 1977, a partir de un descubrimiento que hacen, que es el siguiente. John Jackson me explica que su mamá, que ya falleció, le da una estampita de la sábana santa, o algo así con esta imagen que vemos aquí, ¿no? Que vemos aquí. Y él decía, siempre decía que la imagen tenía como que parecía que quería como que salirse, ¿no? Y él, inspirándose, él daba clases de física en Colorado Springs, donde queda la Academia de la Fuerza Aérea Norteamericana. En la capilla hay unas imágenes de unos ángeles que tienen están en relieve. Y a él se le ocurre que a lo mejor esta imagen tiene algo más. Y agarra este aparato, que en su época era sensacional, que es una especie de cámara fotográfica, y esto es una ultracomputadora de la época, año 77. Esto fue usado por la NASA para poder leer en 3 dimensiones las señales, la información que venía del espacio, ¿no?
Pero atención, nunca es que la NASA investiga la sábana santa de Turín, no es así. Él tiene un amigo, John Jackson, que le habla de este aparato, se lo presta y lo que va a hacer es pasar una foto de la imagen de la sábana santa por este aparato. Y lo que sucede es esto que está aquí. Es decir, la imagen va a adquirir una información tridimensional, como lo vemos aquí en esta imagen verde. Esta es una fotografía normal, que se ve la imagen totalmente distorsionada. Sin embargo, aquí vemos una escultura hecha de cartón. Yo le he visto esta escultura, está también en la capilla de la Fuerza Aérea Norteamericana, está en la casa, en el laboratorio de John Jackson, en su sótano, es todo un laboratorio, él vive en Colorado Springs. Y después se hizo una imagen un poquito más fina, que es la que vemos acá a la izquierda, hecha por Giovanni Tamburelli. Sin embargo, ya con las computadoras que tenemos ahora, con los escáneres, etcétera, Thierry Castet hace el año 2012 una imagen mucho más elaborada. Vemos aquí claramente la imagen de un hombre. ¿Se dan cuenta? Queda claro. El rostro, los brazos, las piernas, está estirado así. Y vamos a ver la imagen posterior, que también vemos a un hombre. Acá está la espalda, la cabeza, los glúteos, las piernas y los pies. Y curiosamente aquí vemos un detalle que puede pasar, no ser muy importante, pero es muy, muy importante, que es esto de aquí. Miren, es la usanza judía del cabello alargado. Por los judíos no se cortaban el cabello, salvo en duelo, o por duelo, o por penitencia, y recogido, y llegaba a la altura de los omóplatos. ¿Ok? Ian Wilson, que es un historiador británico, dice que quizás este detalle sea el detalle más fuerte que nos pruebe que el hombre de la sábana santa es un judío, que es una persona judía que fue envuelta en esta enorme tela. Y lo que hace John Jackson es, y vamos de un rato a hacer una paradita, lo que va a hacer John Jackson es una locura. Y cuando te lo cuenta, realmente fue una locura. Reunió a 44 científicos, ¿no? Top, lo mejor de la época, 40 toneladas de aparato, y se fue a Turín. ¿Por qué? Porque le mandó una carta al arzobispo de Turín para investigar la sábana santa y tener la sábana santa original en sus manos, cosa que nunca a nadie se le había dado ese privilegio. Y estuvieron por 120 horas ininterrumpidas, o sea, no había grupos que dormían, que aquí vemos a John Jackson dirigiendo los experimentos, y hicieron más de 100.000 horas de estudio, ¿no? Más de 600 horas bajo el microscopio electrónico, se tomaron fotografías, muestras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque John Jackson tenía dos preguntas fundamentales. Primero, ¿qué es la imagen? Que hemos visto que es una imagen clara de un hombre que tiene una característica, se comporta como un negativo fotográfico y también se comporta como una imagen, tiene información tridimensional. ¿Qué es la imagen? Y segundo, ¿cómo se ha formado? Y aquí tenemos la imagen, para que ustedes vean, de la nariz de la sábana santa. Estos filamentos, repito, son del grosor de un cabello humano, ¿no? Y aquí tenemos una mancha de sangre. Pero la imagen, ¿qué ha producido la imagen? La imagen ha sido producida por un proceso de oxidación y deshidratación de las celulosas en la parte superficial del lienzo. ¿Esto qué quiere decir? Es muy sencillo. Imagínense que mis dedos son las fibras, recordemos que son del grosor de un cabello. En la parte que ha estado en contacto con el cuerpo ha perdido color, se ha deshidratado, ha perdido agua. En la parte de abajo de las fibras, ¿no?, se conserva intacto. ¿Qué ha producido eso? Vamos a llegar ahí. No hay presencia de pigmentos, porque lo primero que uno puede imaginar es una imagen, una pintura, como a veces lamentablemente, los programas de History Channel o de National Geographic o lo que fuese, ¿no?,
Dicen que es una pintura de Leonardo da Vinci, que es una imagen hecha por la orina de un hombre, etc. Todo eso es falso. ¿Por qué? Porque imagínense que los mejores científicos del mundo que tuvieron 4 días investigando la sábana santa, no se hubiesen dado cuenta con microscopio electrónico que es una pintura, sería un absurdo. Y no es quemadura, no hay chamuscadura, es una imagen superficial, detallada, estable. Y una cosa muy interesante, bajo las manchas de sangre, que es sangre humana, tipo AB, y hemos investigado eso, y hemos visto una fotografía ampliada de un glóbulo rojo en la fibra de la sábana santa, no hay imagen corporal. Es decir, ¿por qué? Porque la tela, al contacto con este cadáver, se empapó, ¿no? Y la sangre traspasó la tela, se empapó de sangre. Y en un momento posterior se formó la imagen corporal. ¿Qué forma la imagen? Y John Jackson dice, con todo el rigor científico, de un científico, es un científico de primera, tenemos motivos para decir que la imagen de la sábana santa no puede existir. Sin embargo, es real, y así no podemos explicar cómo se ha formado. Y podemos deducir que es un fenómeno, entonces, único, inexplicable e irrepetible en laboratorio. Es lo que él dice, o sea, con la tecnología que tenemos, no se puede producir una imagen parecida a la sábana santa, salvo lo que les voy a decir ahora. Este es un tema bastante polémico, pero sí vale la pena tratarlo, que a partir de la fotografía del año 31, el padre Francis Filas, un jesuita de Chicago, descubre lo que él llama pequeñas monedas y llega a identificar una moneda, que es esta que vemos aquí, que es una dilectum litus en el ojo derecho, con un pequeño error ortográfico, ¿no? Porque este es un bastón astrológico que dice Tiberium Caesaros, es el Tiberio Emperador, que lo pone con C, acá ven una U, una C, una A y una I, pero en el Museo Numismático de Chicago se encuentran estas moneditas también, y algunas de ellas tienen errores ortográficos, ¿okay? Porque se hacían las monedas en esa época, eran irregulares y se hacían de manera manual. Luego después se descubre otra monedita en el ojo izquierdo, que es una acuñada en la época de Poncio Pilato en honor a la madre de Tiberio Julio César, Julia Livia. Ahora vamos a la parte polémica. Muchos sindonólogos, los que estudian la sábana santa se llaman sindonólogos, la ciencia que estudia la sábana santa se llama sindonología. Dicen que esto no es tan claro de afirmar. ¿Por qué? Primero, la fotografía que usó Francis Filas es una fotografía muy antigua y no es de alta definición, número uno. Número dos, tiene mucha suciedad la fotografía. No es de alta definición y tiene mucha suciedad. Cuando se amplía, se ven estas manchas. Pero lo que sí es cierto, hay dos cosas que sí son ciertas. Uno, que en la imagen tridimensional sí se ven que hay pequeños bultitos que tapan los ojos, y ciertamente los judíos a la hora de enterrar a sus difuntos les colocaban piedritas en los ojos aquí, ¿no? Para que no se abriesen los ojos, no estuviesen los ojos cerrados, ¿no es cierto? Hay vestigios en sepulcros judíos que efectivamente está la calavera y se ven pues piedritas que han estado en este lugar. Entonces, eso sí es real y, repito, esto de acá, algunos estudiosos están de acuerdo, otros no. ¿Qué pienso yo? Que yo creo que hay que seguir haciendo exámenes. Bueno, yo les había dicho que la imagen de la sábana santa es irreproducible en su totalidad. Sin embargo, el año 2011, el grupo ENEA, que es la Agencia Nacional para Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible, consiguieron hacer el mismo efecto que vemos en la sábana santa. ¿Se acuerdan qué había dicho yo de la sábana santa? Que la imagen lo que es un cambio de coloración en las fibras superficiales que han estado en contacto con el cuerpo, con un cuerpo, y que en su totalidad se ve
el volumen total de este cuerpo extendido de manera horizontal. ¿Qué ha hecho que la fibra pierda color? La pérdida de agua. ¿Qué ha hecho que pierda agua? Que se deshidrate esta fibra de este junco, que es lino, ¿no? No sabemos. Pero estos señores lo que hicieron, consiguieron el mismo efecto bombardeando. Esto es un lino, ¿no? Que como vemos aquí, bombardeándolo con rayos láser ultravioleta de alta densidad. Y aquí vemos, vean, una fibra, ¿no? Donde hay un cambio de color. Sin embargo, estos señores, ¿no? Donde está Paolo Di Lazzaro, que es este de aquí, Giuseppe Baldacchini y Daniel Mura, dice, no hay métodos químicos o físicos conocidos que puedan dar cuenta de la totalidad de la imagen, ni ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas que puedan explicar la imagen de manera adecuada. Es decir, ustedes imaginen un cadáver, porque es un cadáver el que vemos que ha sido envuelto por esta enorme tela, tiene que haber producido rayos láser ultravioleta de alta densidad. Eso es inexplicable. Y que en su totalidad haya formado esta imagen. ¿Ok? Entonces, estos señores han producido en un laboratorio, han podido conseguir que esta imagen, que esa fibra cambie de color, es decir, no se dañe la fibra bombardeando con rayos láser ultravioleta de alta densidad y si pierda agua. ¿Cómo llegó a nosotros? Que es una de las preguntas, porque está en Turín. El recorrido que debe haber hecho la sábana desde Jerusalén, que vemos aquí abajo, Edesa, Constantinopla, Lirí, Chambéry y finalmente está en Turín, que queda al norte de Italia. Esta parte me han pedido los organizadores que vaya, que no me detenga en detalles, pero es realmente apasionante. Todo es apasionante, como ustedes se dan cuenta. Ciertamente debe haber estado en la tumba, y los judíos nos hablan, los evangelios, nos hablan de la tela que envuelve a Jesús, está clarísimo. José de Arimatea pide la tela, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente aquí debe haber comenzado el periplo. Pero los evangelios no hablan de qué es lo que sucede con la tela. San Juan tiene en la parte final, capítulo 19, sí nos detalla lo que había en el sepulcro. Pero después no sabemos nada. ¿Por qué? Porque el anuncio era Jesús resucitó, no una tela empapada de sangre, donde se cree que la imagen era aún más tenue de lo que se ve ahora. Y como hemos leído aquí, si se han dado cuenta en Números, la ley judía estaba prohibido guardar objetos que habían estado en contacto con un cadáver, y peor con manchas de sangre. ¿Por qué? Por un objeto impuro. Los judíos eran extremadamente rigurosos. ¿Se acuerdan que se lavaban las manos antes de comer varias veces durante el día? Habían varios, no podían tener telas de fibra animal y vegetal juntas, etc. El tema de la impureza es un tema central en la cultura, en la mentalidad judía. Muy bien. ¿Qué sabemos de la tela? Después de Jerusalén, no sabemos varias cosas. Una de ellas es que, según dice una leyenda, este señor que está aquí, que es el rey Abgar V, parece que tiene una lepra, pide ser curado por Jesús, y la leyenda dice que Jesús manda una especie de retrato que está en la capital del imperio, Osroena, que es la ciudad de Edesa, que ahora se llama Sanliurfa. ¿Ok? Lo que sí sabemos es que hay una tela misteriosa que siglos después, que la tela después se pierde, porque el emperador que fue cristiano, se convierte al cristianismo, después entra un emperador pagano, la tela misteriosamente se pierde. Y vuelve a aparecer una tela o retrato misterioso en el año 525, y después aparece en el año 544. Lo que sí se sabe es que en esta ciudad, ¿no?, en Sanliurfa o Edesa, había un retrato poderoso y protector. Hasta ahí nos quedamos. Lo vemos aquí. ¿Cómo era Jesús físicamente? ¿Sabemos? No.
Los evangelios no describen cómo era Jesús, era un judío. Sin embargo, curiosamente, en los grafitos que tenemos, ¿no? O en las catacumbas romanas del siglo II, III, vemos retratos de Jesús. Acá está Jesús con sus discípulos en la última cena. Acá está con la samaritana, la hemorroísa, el buen pastor. Es un Jesús que más parece un dios romano, joven, sin barba, cabello corto, y joven porque era símbolo de poder y de fuerza. Sin embargo, este señor que está aquí, a la derecha, Paul Vignon, él comienza a investigar los íconos, ¿no? Que surgen a partir de un momento histórico y a partir de algún modelo, porque son todos muy parecidos. Y va a descubrir 15 características en los íconos. Aquí vemos un ícono, acá en el lado inferior, que se llama Jesucristo Salvador. Es una imagen que se llama Ageiro Poitos, no hecho por mano humana. Y se inspiraba en esta tela misteriosa, aparentemente, que se conservaba en esa ciudad de Edesa. ¿Ok? Son más o menos, el señor Paul Vignon llega a caracterizar 5 peculiaridades en estos íconos, por ejemplo, la nariz alargada, ¿no? Un mechón de cabello, y acá es lo que vemos acá a la izquierda es esta imagen de sangre, la barba partida por el medio, como vemos aquí, que lo vemos también aquí en la imagen de la sábana santa, unos ojos muy grandes, porque en el positivo no sabemos que está con los ojos cerrados, etcétera, etcétera. Y el que hace en relación a esto después es ese señor que está aquí a la derecha, que es Ian Wilson. Es un británico, yo lo conocí el año 2012 en Brasil, en un congreso en Río de Janeiro, y él dice que es posible, es muy probable que la sábana santa haya sido doblada de una manera determinada y mostrada al público de tal manera en esa ciudad de Edesa, como vemos aquí, y ha inspirado estos íconos que comienzan a ser muy conocidos en Medio Oriente. Y acá vemos un ícono, por ejemplo, del Monte Athos. Es decir, rostro de Jesús con más o menos las mismas características que vemos en la sábana santa. Este ícono que está aquí es del convento de Santa Catalina. Yo he tenido la bendición de poder verlo. Además, fue curioso que fui en una expedición, está mi hermana ahí, fue con mi padre y mi hermana, un viaje lindísimo por Tierra Santa. Y ese convento de Santa Catalina es el convento más antiguo que todavía funciona, es de la Iglesia Ortodoxa. Y este ícono que está a la izquierda, mide más o menos así, es una madera media doblada. Fuimos, es impresionante, porque está justamente a los pies del monte donde Sinaí, donde Moisés recibió los mandamientos. Pues bien, no lo encontré ese ícono, no estaba en ningún lado. Entonces el grupo seguía, yo le pregunté a un monje en inglés si es que yo quería ver este famoso ícono, el Pantocrátor, que era el Pantocrátor, o sea, el hacedor de todo. Y me dice, sí, lo tenemos en un museo que acaba de abrir, en un museo maravilloso, chiquito, que poca gente lo vio. Y este ícono, lo interesante, es que tiene más de 250 puntos de congruencia con la sábana santa. Fíjense lo que voy a hacer ahora con esta imagen. Voy a superponer el rostro de la sábana santa al ícono. Cuando uno hace un retrato hablado, se piden un mínimo de 80 puntos característicos para ver si el retrato hablado corresponde a la persona. Cuando uno sufre algo, ¿no? Va a la policía y dice, bueno, tiene los ojos así, la nariz así, etc. Y se va armando un retrato hablado. Aquí tenemos más de 250 puntos de congruencia con el rostro de la sábana santa. Pero también tenemos una moneda pequeña, de ese tamañito, hasta menor, que se llama, como lo vemos aquí, es el solidus.
el Sol de Oro del año 692 después de Cristo, acuñada en la época del emperador Justiniano, que tiene más de 100 puntos de congruencia con la síndone. Y es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, lo que estoy haciendo es colocar el rostro de la sábana santa con la moneda, y la moneda, repito, es de este tamaño así. Entonces, Jerusalén, sabemos que ha estado esta tela ahí por el polen, por el polvo, por estos cristales, este aragonito que está, por el aloe, la mirra también, pero fundamentalmente porque más del 80% de los vestigios de plantas corresponden al Medio Oriente. También hay plantas que crecen en Edesa. Y habían plantas que crecen solamente, que son propias de Constantinopla, de Turquía, de Estambul ahora, la capital de Turquía. Hay una historia donde efectivamente el emperador romano, primero, Lecapeno, va a sitiar, ¿no?, la ciudad esta de Edesa y no va a invadirla, va a pagar 12.000 denarios de plata, promete nunca en la historia invadir la ciudad, pero pide a cambio algo valiosísimo, y pide el mandilión de Edesa. Y hay dos cosas interesantes. Primero, se conserva una especie de este grabado que está a la izquierda, donde el mandilión es besado por el emperador romano primero, y es una tela extendida. Y segundo, está el discurso del funcionario real cuando entra el mandilión a Constantinopla y habla de la herida del costado. Finalmente se queda desde el año 944 hasta el año 1204. ¿Y por qué 1204? Porque ahí hay la Cuarta Cruzada, ¿no?, donde los cruzados, estos señores que iban a rescatar del dominio turco musulmán la Tierra Santa, son contratados para también ayudar al emperador que había sido depuesto de Constantinopla. En fin, me interesan esos detalles. No les pagan, y lo que van a hacer es saquear la ciudad. La ciudad era riquísima, era la capital del imperio romano de Oriente. Y aquí, en esta ciudad, en una iglesia que se llama Santa María Blanquerna, se exponía cada viernes esta tela, una tela que tenía la imagen de Jesucristo, ¿no? Pero después del saqueo, dice este cruzado que escribe sobre eso, se llama Roberto Clary, ni los griegos ni los franceses saben qué ha ocurrido a la sábana después que fue saqueada la ciudad. Y aquí hay algunas teorías. Este es John Jackson, donde él habla que este señor describe este cruzado, cómo era expuesta la sábana santa, como si estuviese en pie. Y John Jackson dice que en un momento de la historia de la sábana santa, la imagen era como que levantada. ¿Y esto por qué? Esta teoría la puede afirmar a partir de las fotografías que él toma de las arrugas, como vemos aquí, de la sábana santa. Es decir, la sábana santa habla de muchas cosas, y los pliegues que ha tenido la sábana santa, él deduce que la sábana santa fue colocada de una manera tal que era mostrada como que elevada, ¿no? Y que calza perfectamente con imágenes que tenemos de un Cristo que sale de la tumba de manera vertical, como vemos aquí. Pero este librito que vemos aquí, y estas manos que vemos aquí son las de John Jackson, porque él fue a ver este librito, es muy interesante. Fíjense estas imágenes, ¿ok? Fíjense las imágenes que vamos ahora a detallar. ¿Y por qué es tan importante este pequeño documento? Porque este documento, ¿no?, es el código Pray. Porque este jesuita, Georgi Pray, lo investigó y está en Budapest, en Hungría, en la biblioteca Széchenyi.
Y lo que va a hacer este documento es muestra un Cristo desnudo, que es rarísimo, con una postura, como vemos aquí, con las manos colocadas así, encima de esta región. Y abajo vemos la imagen de las mujeres que van a, con sus ungüentos, van a ungir a Cristo, y vemos que esta tela tiene unos agujerillos muy particulares, que corresponden a estos 4 agujerillos que vemos en la tela de la sábana santa. Estos agujerillos, ¿cuándo se hicieron? No lo sabemos. Lo que sí sabemos que el código PRAI, que es el código que yo les he enseñado en esta imagen de acá, ¿ok? Es del año, y eso es histórico, 1192-1195. Ojo, aquí tenemos un argumento interesantísimo. ¿Por qué? Porque la datación del carbono 14, que hablaremos después, habla del año 1200, 1350, 1290. ¿Qué pasó con la sábana santa? ¿Cómo llegó a Europa? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos, hay una teoría, una hipótesis templaria que perteneció a los templarios en un momento dado, pero lo que sí sabemos es que a partir del año 1353 hay una tela que se comienza a mostrar en esta pequeña iglesia de un lugar que se llama Lirí. Y acá vemos un medallón del año 1357, ¿no?, que se encontró en el río Sena, con los escudos de la familia Charny, que fue la primera propietaria de la sábana, mostrando la sábana santa. Hay toda una discusión con el obispo de la región, que decía que era una tela que había sido pintada. Muy bien, si ha sido pintada, demuestra que hay pigmentos, cosa que no es así. Para hacer corta la parte histórica, Margarita de Charny va a vender la tela a la familia de Saboya, que en ese tiempo sus dominios llegaban hasta Francia, lo que es Francia ahora. Recuerdo que Europa como países, eso así es algo muy posterior. Y esta familia se la lleva a un lugar que es Chambéry, donde en 1532, el 4 de diciembre, hay un gran incendio. Y en esta urna que vemos aquí, la sábana santa era guardada en una, como vemos aquí en esta imagen, en una caja de plata. Pero por el incendio, la caja, estos filamentos de plata que recubría la caja se va a derretir y va a gotear, ¿no?, pequeñas gotas de plata que va a dejar estas características, marcas triangulares que vemos en la sábana santa, y vamos a ver también esta imagen, estas líneas paralelas de quemaduras. La imagen central, gracias a Dios, no se dañó. Y después de 2 años, la sábana santa se pensó que se había perdido. 2 años después, unas monjas clarisas con hilos, con agujas de oro, y poniendo corporales, que es la tela que se utiliza y se extiende para celebrar la Santa Misa, y se llama corporal porque ahí está el cuerpo de Jesucristo después de la consagración, van a coser unas telas que después, el año 2002, fueron removidas. Finalmente, el año 1578, la capital de la familia Saboya, la capital era Turín, y por cuestiones entre providenciales y políticas, porque San Carlos Borromeo quería hacer una peregrinación porque pidió a Dios que pare la peste, la pandemia de la época, ¿no? Y así sucedió, que iba a peregrinar hasta donde estaba la sábana santa, y eso iba a acabar con la vida de este gran obispo. Entonces, es el motivo y la razón por la cual la sábana santa va a la ciudad de Turín y se construye esta bellísima capilla, que después, en el año 1997, se destruye totalmente. Ahora ya está reconstruida. Y un bombero llamado Bruno Trematore va a romper el vidrio que temporalmente, pues estaban haciendo una serie de reparaciones, protegía la sábana santa. Yo tengo un pedacito del vidrio que, bueno, lo tengo por acá, no me va a detener para... Es un pedazo pequeño de vidrio que yo tengo. Y este señor
se convierte después. Y actualmente la sábana santa, si ustedes van a Turín, no la van a ver, salvo en momentos excepcionales. Y la van a ver, lo que van a ver es en la capilla real, porque aquí hay un palco real donde la familia de Saboya escuchaba misa, extendida, y ahora se conserva ya no enrollada, sino extendida, en un ambiente compuesto de argón, 99.5, y un poco de oxígeno a una temperatura de 18 a 20 grados. Y hay un control constante por computadora de la humedad y la presión atmosférica. ¿Para qué? Para preservar esta tela. ¿Ok? Y van a leer aquí abajo: tu síndone veneramos, Señor, y tu pasión recordamos. Y ahora llegamos a la parte médica sobre la sábana santa. Lo primero, hay que hacer una referencia importante al texto de Lucas. Lucas era el médico griego, el científico, porque los médicos de esa época eran los científicos de la época. ¿Médico de quién? De Pablo, de Saulo de Tarso, que fue Pablo, el gran evangelizador del Medio Oriente. Pues bien, y él tiene una descripción muy curiosa sobre la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Él dice que su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Y eso es un fenómeno que se llama hematohidrosis. Es un fenómeno extraño. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Hay una ruptura de los vasos capilares que nutren las glándulas de sudoríparas, es decir, y esto lo vamos a ver en la siguiente imagen. Y este fenómeno, y es una imagen un poquito chocante, eso es lo que sucede, es decir, vamos a ver en la piel, ¿no? La sangre comienza a salir por la piel, y esos son fotos reales de personas que tienen este fenómeno. Se ha documentado en soldados en situaciones de extremo estrés, de angustia, que sucede este fenómeno, especialmente en soldados de Vietnam, ¿no? Americanos en Vietnam tenían este fenómeno, se llenaba de sangre su cara, su rostro, su cuerpo. Y segundo, también en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial y en el bombardeo que sucedió en Londres. Acuérdense que Adolfo Hitler estaba obsesionado con Inglaterra, ¿no? Es una película muy interesante que se la recomiendo, de Winston Churchill en esa época, cuando asume ser primer ministro, y que quería destruir Londres. Entonces también se ha documentado este fenómeno, ¿ok?, de hematohidrosis. ¿Qué es lo que hace este fenómeno? Que deja la piel muy sensible al dolor. Y hay algo muy interesante que hay toda una conferencia que yo me he dedicado a ver el dolor de Jesús. El dolor físico y el dolor psicológico, emocional de Jesús, ¿no? Ciertamente Jesús permaneció como cordero, callado, no hablaba, no se defendía. Todas las acusaciones que le hacían, él respondía y decía: tú lo dices. Aquí el Sanedrín, que era la especie de consejo religioso político de los judíos, decía: te conjuro que si tú digas que tú eres el Cristo, el ungido, Cristo significa ungido, el Mesías, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Jesús dice: tú lo has dicho. Y eso le ocasiona a que los soldados que tenían el Sanedrín, que tenía una especie de soldados propios, que no eran romanos, lo golpean, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta reconstrucción hecha por un escultor español llamado Miñarro, ¿no? Del rostro de la sábana santa. Y aquí vamos a ver características, recordemos que a simple vista no son tan claras, sí en el negativo fotográfico. Un tabique nasal roto, quizás por un bastonazo o un golpe directo, ¿no? Un rostro totalmente hinchado, ¿no? Hematoma, sangre por todo el cuero cabelludo, todos los bigotes, la barba, como vemos aquí, empapadas de sangre. Vamos a ver el rostro, tanto las mejillas, totalmente hinchadas. Es un rostro, si bien es muy sereno, Pablo VI se quedó impresionadísimo con esta foto que vemos aquí. Esta foto es del año 31. Es un rostro totalmente lacerado, ¿no? Y después de esta humillación, de este castigo, hay un diálogo con Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque Poncio Pilato, que era el procurador romano,
El Imperio Romano lo que hacía en los territorios más complicados le mandaba un procurador. Y el territorio de lo que es la Tierra Santa, de Israel, eran complicadísimos. Entonces ya ustedes se rigen por su religión y por sus reglas religiosas políticas, que son complicadísimas de entender, y yo les pongo un procurador romano y pongo un ejército romano, que no necesariamente eran romanos italianos, ¿no? Era ejército contratado, pagado, ¿no? Para que ustedes puedan regirse de acuerdo a sus leyes, pero sí tienen que pagar el impuesto. Y era el único que podía dictar la condena a muerte. Entonces, Poncio Pilato se da cuenta de que este personaje llamado Jesús, que lo acusaban de ser un agitador político, no era eso. Y dice Lucas que se da cuenta de eso y por tercera vez dice, pero qué mal ha hecho ese señor. ¿Por qué lo quieren crucificar, que era la pena máxima? Y entonces, ante la insistencia de los judíos, y los judíos reniegan de ellos mismos porque decían, nosotros tenemos solo una autoridad, que es el César. Y recordemos que el César era una autoridad política religiosa. Es decir, reniegan su creencia más profunda, que era su monoteísmo cerrado, para que Jesús pueda ser crucificado. ¿Por qué? Porque decían, este señor se proclama rey de los judíos. Sí, claro, tú eres rey porque el rey es un rey religioso político, recordemos. El modelo de rey Mesías es ungido, recordemos también. El modelo de rey político religioso, ¿quién era? El rey David. Por eso cuando Jesús entra a Jerusalén, Hosana, hijo de David, ¿no? Y estos son los flagelos, porque Poncio Pilato dice, ya, vamos a castigarlo duramente y lo vamos a soltar. Y esos son flagelos de la época de Jesús, que más o menos, y esa es una reconstrucción que se puede hacer a partir de las heridas que se encuentran en la sábana santa. Y esta es una reconstrucción también muy detallada. Son más de 120 golpes aplicados por 2 carrascos, 2 verdugos, ¿no? Cada latigazo provocaba unas 6 heridas y ha dejado la espalda totalmente abierta. Esto sería más o menos, lo que pasa es que lo tengo aquí, yo lo pasaría para que lo vean, el tamaño, lo voy a poner en la cámara, de las marcas que vemos en la sábana santa, es decir, en el cuerpo del hombre de la sábana santa. Es interesante porque los judíos no aplicaban más de 39 azotes, o sea, uno menos que 40. Está en la Biblia, está en el Levítico. En el Levítico, el Antiguo Testamento, están todas las leyes, o sea, por eso eran los judíos tan complicados, no tienen reglas para todo. Fueron soldados romanos que aplicaron este castigo. Era tan brutal que muchas veces las vísceras salían, ¿no? Cuando Mel Gibson hace la película La Pasión de Cristo, él como que dicho sea de paso, se basa en las visiones místicas de Anne-Catherine Emmerich, una beata, que no necesariamente es que las visiones es lo que se dio, es una visión interna, es una revelación privada, pero él se basa mucho en los libros de las visiones de Anne-Catherine Emmerich, y en cierto sentido se aleja de la sábana santa, aunque algo toma, pero se aleja muchas veces de la sábana santa como fuente, aunque también la tuvo, una de sus fuentes. Pero es una espalda totalmente lacerada. Y aquí vemos un análisis direccional hecho por un padrecito, ya falleció, Giulio Ricci, un franciscano, donde él llega a concluir que por los trazos direccionales fueron más o menos 120 golpes, ¿no? Y fueron aplicados por 2 personas. Esto es apasionante y simplemente voy a mencionarlo, que es la parte, lo que se ve de afuera es un cuerpo que ha sido duramente golpeado, vemos un rostro totalmente desfigurado, ¿no? Un tabique nasal quebrado. Vemos que la flagelación ha dejado una espalda y un cuerpo totalmente lacerado, era una sola herida, ¿no? En un cuerpo desnudo. Vemos más de 120 golpes. Sin embargo, hay 3 órganos vitales internos que sufren mucho.
¿Por qué? Hace un cuerpo, como está en la Biblia, lo leemos en la Biblia, que ha tenido el fenómeno de la hematohidrosis, la sudoración de sangre, y tres órganos nobles: corazón, pulmones y riñones. Y los tres sufren a partir de las contusiones que han recibido. Comienza a respirar de manera con mucha dificultad, y esta pleura, estas capas, esta membrana que recubre el corazón, comienza a llenarse de sangre. Es lo que vemos aquí. Esta radiografía que es la que vemos aquí. El corazón comienza a no tener un ritmo normal, ¿no? Y los riñones, que son este órgano que es tan importante para... Voy a apagar el micrófono, por favor. Creo que está escuchando a Vizcarra o noticiero. Apaga los tres participantes, Rafael. Sí, ¿a dónde estoy? Estoy buscando llegar a ese lugar. ¿Participantes abajo? ¿Abajo participantes? Sí, okay. Ahí dale clic. Bueno, listo. Los mutamos a todos. Comienza por riñones no a purificar de manera adecuada la sangre, comienza a intoxicarse, o sea, comienza a haber una intoxicación con su propio organismo, y la sangre comienza a irrigar, una sangre que no es, vamos a decirlo de manera muy sencilla, una sangre pura, limpia, comienza a respirar con dificultad, comienza la cavidad, esta cavidad que recubre los pulmones, comienza a llenarse de suero o de sangre, ¿no? Déjenme verlos un poquito por aquí. Perfecto, ahora sí los veo. Pero no solamente fue ahí el castigo y la tortura que vemos en los evangelios, sino que los soldados se burlaban de él y le tejen, ¿no?, esta corona, que a la usanza oriental es un casco que le colocan encima y con una vara comienzan a golpearlo, ¿no? Y esto se ve, ¿se acuerdan que yo les había hablado del polen, de esta Gundelia turneforti, que es estas espinas, esta planta llena de espinas, que vamos a ver el polen de esta Gundelia turneforti en todo el cráneo, en el rostro, que vemos en la sábana santa, y deja más de 50 perforaciones en la bóveda craneal. Poncio Pilato, ok, dice, eche homo, aquí está el hombre, aquí lo tienen, se lava las manos y finalmente lo lleva a ser crucificado. Vamos a ver en el hombre de la sábana santa también cómo hay marcas de la cruz, en concreto el patibulum, que es el travesaño horizontal, que debe haber pesado aproximadamente entre 40 y 50 kilos. Aquí Mel Gibson en su película, él pone la cruz como usualmente nosotros la conocemos, ¿no? Pero esa cruz sería prácticamente imposible llevar. La cruz que usó en la película pesaba más o menos alrededor, una cruz así, 120 kilos, cosa que sería imposible para una persona tan destrozada. Y no hay muestras, sí hay muestras que llevaba el travesaño horizontal, amarrado los condenados unos a los otros, y con un condenado, después de haber recibido los azotes, muchos de ellos morían después de recibir la cantidad de azotes que recibió Jesús. Sin embargo, Jesús todavía, con lo poco que le quedaba de fortaleza física, con todos los órganos interiores funcionando mal, envenenándose a sí mismo, respirando mal, teniendo pérdida de agua, de sangre, calambres, respirando muy mal, intoxicándose, repito, consigo mismo, lleva por más o menos 600 metros este travesaño horizontal y cae. ¿Y por qué sabemos que cae? Porque hay vestigios de tierra en el rostro. Recordemos que la sábana santa ha sido investigada al detalle, ¿no?, por microscopios electrónicos. Entonces hay detalles imperceptibles. Y también hay una heridas en la rodilla izquierda muy fuerte, producido quizás por una de las caídas
y las plantas de los pies totalmente abiertos, llenos de sangre. Una vez que llega al patíbulum, perdón, que lleva al Calvario, ¿no? Es clavado, ¿no? Y después se le sube horizontal al estipes, que era el travesaño vertical. Hay muchos tipos de crucifixiones. En el siglo I se cambia la crucifixión y se coloca una especie de banquito para que el crucificado dure más durante su agonía. ¿A dónde pasó el clavo? Lo que vemos según la sábana santa, y el primero que estudia eso es el señor que está a la izquierda, que es un médico francés, Pierre Barbet, y a partir de las huellas de sangre de la sábana santa, podemos deducir que el clavo, ¿no? Que se lo mostraría, no sé si me ven aquí en la imagen. Ahí no me estoy viendo. ¿Ustedes lo están viendo o no? Aquí lo muestro, ¿ok? Ha atravesado, según lo que vemos en la sábana santa, repito, el lugar exacto aquí. Dañando, como vemos en esta figura, el nervio mediano, ¿no? Ha atravesado y ha hecho que el pulgar se retraiga así. Y es en este espacio, aquí, en la base de la mano. Y esto es lo que vemos en la sábana santa. En la sábana santa vemos una imagen que es esta de aquí, esta huella de sangre que está aquí. Que si la ponemos de una manera un poquito más clara, veremos que exactamente corresponde al lugar donde el clavo atravesó. ¿Ok? Estos son clavos que se llaman clavitravales, que eran clavos que se usaban en las construcciones en la época de Jesús, ¿no? Y en el del pie vemos solamente un clavo, es decir, la pierna izquierda encima de la derecha, y era un clavo que tendría más o menos esta longitud, entre 15 y 20 centímetros, como lo vemos aquí. ¿Ok? Esto de aquí. Y el clavo, según nuevamente la sábana santa, es solamente un clavo donde el pie izquierdo está encima del derecho. Y repito, Vernon Miller lo que analiza es que las plantas de los pies están totalmente laceradas. Según Isaías, no tenía apariencia de hombre, y según la escultura de este señor, que para mí es una de las mejores que existen, Miñarro, ha reconstruido de manera muy impresionante, ¿no?, lo que sería el cuerpo del crucificado de la sábana santa, según todos los datos. Y todos los datos que están en los evangelios coinciden, todos, con los que están en la sábana santa. Las heridas en el rostro, la flagelación, la crucifixión, la corona de espinas y la lanza del costado derecho, que vamos a hablar en un rato. ¿De qué moría un crucificado? Puede ser una muerte larga, dolorosa. Los romanos se van a apropiar de esta cruel forma de ajusticiar a los esclavos o a aquellos ciudadanos rebeldes que no podía un romano ser crucificado. Pablo no fue crucificado, le cortaron la cabeza porque era ciudadano romano. Pedro sí fue crucificado. Y ellos lo asumen de los fenicios en las famosas guerras púnicas. Ahora los egipcios, los persas, los egipcios, los caldeos, todos crucificaban y era una muerte horrorosa. Duraba muchos días, no dejaban el cuerpo desnudo, que las aves de rapiña pues puedan agujerear los cuerpos. Las cruces eran de las más variadas, hay varios tipos de cruces, ¿no? Y el doctor José de Palacios Carvajal, que ha escrito un libro, que por aquí lo tengo, que es este de aquí, ¿no? La sábana santa, el estudio de un cirujano, hace un análisis muy interesante sobre las posibles causas de la muerte de Jesús. Y él dice, hay una confluencia de causas provocada por la fatiga, el dolor, el shock traumático, hipovolémico y deshidratación. Hay pérdida como dije, de mucha sangre, hay pérdida de agua, hay una asfixia mecánica. El propio crucificado, para ir respirando, comienza él mismo a asfixiarse. Y ojo, los órganos internos funcionan no de manera adecuada. La sangre comienza cada vez más a ser no una sangre purificada,
y adecuada. Comienza el crucificado a tener una serie de mecanismos internos que comienzan a descomponerse, a fallar. El corazón comienza a tener arritmia cardíaca, los riñones no funcionan bien, la pleura de los pulmones comienza a llenarse de sangre, y puede haber habido, según este médico, un hemopericardio, producto de un infarto de miocardio, es decir, una rotura del corazón, que es una de las razones. Otro de los médicos dicen que es una confluencia de todo este, de esta confluencia de causas, digamos, de que hemos estado describiendo. Y finalmente, vamos a ver que Jesús fallece y hay una prueba interesante, que es la mancha de sangre más grande que hay en la sábana santa, que es esta de aquí, ¿no? Que es una mancha de sangre oscura con pedazos aquí con manchas claras, que puede, según los estudios, ser suero, sangre y suero. Y la lanza, la hoja de la lanza, que es más o menos como la que vemos aquí, según una reconstrucción, ha atravesado, ¿no? Como vemos aquí, el quinto, acá está, entre el quinto y sexto espacio intercostal. Pero ya era cadáver, simplemente fue un atestado de muerte. ¿Para qué? Porque Jesús fallece, recordemos, las otras dos personas que estaban a su costado tienen que romperle las piernas y finalmente el cuerpo cae y fallecen, obviamente, porque ya el cuerpo no soporta ese cuerpo crucificado. En Jesús no se dio eso. Y finalmente se coloca en una sábana, como vemos aquí, y se lleva al sepulcro. Pregunta, ya vamos acabando. ¿Es auténtica la sábana santa? Y aquí quería hacer esta parte un poco rápida. Este es el examen del carbono 14, que lo que va a hacer es medir el carbono que todo cuerpo vivo tiene, ¿no? Que es producido en la atmósfera. Al ingerir un alimento, el hombre tiene un número todos nosotros tenemos carbono en el cuerpo, ¿no? Y al morir lo que va a hacer, hay un proceso de degradación de ese carbono 14, que es un carbono bastante inestable, ¿no? Y puede medirse la cantidad, a partir de la cantidad de carbono 14, las fechas de ciertos organismos. Sin embargo, y eso ahorita lo vamos a hablar, se hace el año 1988 una muestra de este lugar de la Sábana Santa. Los laboratorios de Oxford, Tucson y Zurich van a hacer el examen de carbono 14 y arroja el siguiente resultado: 1260, 1390 después de Cristo. Es decir, la datación de antigüedad de esta tela es del siglo XIII y del siglo XIV. Por lo tanto, no es la época de Jesús. ¿Qué puede haber pasado? Algunas cosas pueden haber pasado. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Max Frisch Sulzer dice que el 10% del peso de la sábana santa es fruto de contaminación. Hay dataciones y todo arqueólogo sabe que tiene un margen de error, que es un examen, si bien se ha mejorado mucho, referencial. Y eso lo vemos en esos ejemplos que les he puesto aquí, que simplemente voy a mencionarlos. Hay unas, porque este me parece más interesante, unas momias en el Museo de Manchester, donde la doctora Rosalie David, disculpen, me pasé, descubre que las vendas de estas momias resultaron ser entre 800 a 1000 años, 800 a 1000 años más jóvenes que los huesos que eran recubiertos por estas telas, ¿no? Y lo mismo se ha dado con muestras de conchas de caracol, con una foca asesinada que resultó que había muerto hace 1300 años atrás, o con huesos de tigre, colmillos, dientes de sable, Los Ángeles, en fin. ¿Qué puede haber pasado?
Hay 5 teorías. Una, la de un doctor que curiosamente, todas tienen algo de polémica, yo se lo voy a ser sincero. Leoncio Garza Valdés, yo lo conocí también en Río de Janeiro, él decía que las fibras de donde se tomó la muestra tenían una capa bioplástica que hizo que alterase la datación del carbono 14. El problema es que esta primera tesis, que en un momento fue muy admitida, no todos están de acuerdo con esta tesis, ¿ok? Y ahí la dejamos. Segundo, esta me parece más interesante. Alan Adler, que es el señor que está aquí a la derecha, que ya falleció, él dice que las muestras de donde se cogieron, y él coge muestras del lugar exacto, tienen un alto grado de contaminación. Tercero, Christopher Ramsey, que es el señor que está aquí a la derecha, de la Unidad de la Aceleración de Radiocarbono de la Universidad de Oxford, donde se hace este examen de carbono 14, y John Jackson, dicen que quizás el incendio en 1532 puede haber alterado la presencia del carbono. Cuarta teoría, Ana María Donadoni, que es esta señora que está aquí, que trabaja en el Museo de Egipto de Turín, que es un museo maravilloso, se los recomiendo si van a Turín, es maravilloso. Y Raymond Rogers, que ya falleció también, que es el señor que está aquí a la derecha, él hacía parte del grupo junto con John Jackson, que investigó la Sábana Santa en el año 78. Ellos dicen que la muestra, como vemos aquí, este filamento, este pedazo, esta fibra, tiene 2 colores. Aquí lo vemos un poco más blanco y aquí un poquito más amarillo. Y hay una parte que está recubierta por almidón. Y hay una parte que no recubierta por almidón. La parte recubierta con almidón está datada en el año 1200 después de Cristo, y la parte que no tiene almidón, que se está acá, el año 200. Y hay una teoría que es posible que el lugar donde se tomó la muestra haya sido un remiendo medieval. Y la última posibilidad que el mismo John Jackson dice es que el CO2 del ambiente, porque la sábana se exponía libremente, sin ningún tipo de protección, puede haber rejuvenecido la tela. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo pienso? Es que se debe seguir investigando, ¿no? El carbono 14 es un examen referencial, recordemos eso, y no conclusivo, ¿no? Y lo otro que hay que preguntarnos es cierto que es un examen referencial, y hay que ver las otras pruebas, el polen, el aloe, la mirra, el carbonato sódico, el aragonito. La imagen se comporta como un negativo fotográfico, es decir, tiene características de una imagen que se comporta como una imagen tridimensional, como vemos en esta imagen de aquí. Yo aquí tengo una imagen tridimensional que espero que se pueda ver, porque esta es una imagen hecha por un señor Peter Sunz, que es una especie de holograma, que creo que se llega a distinguir un poco por la cámara, pero toda la información que está aquí, que esto es hecha en un laboratorio en Holanda, toda la información de aquí fue recogida desde la Sábana Santa, y es tridimensional. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y repito, el carbono 14 es el único examen que no coincide con la datación. Hay toda una serie de literatura, que por aquí la tengo, que ya no se la voy a mostrar, que habla de que fue un examen que primero se hizo de manera inadecuada. Se iba a hacer en 7 laboratorios, al final se hizo 3 laboratorios, no se cumplió el protocolo científico que se debía haber seguido, y hay las teorías de la conspiración que no faltan nunca, que fue una muestra alterada. Veamos entonces si es una ventana abierta al misterio o no, y con esto ya vamos terminando. Yo le dije que el Evangelio de San Juan es el que más detalla sobre lo que se encuentra en el sepulcro. Las mujeres van, dicen que han robado el cadáver, llega Pedro y Juan al sepulcro, ¿no? Y fíjese el detalle de esta descripción, ¿no? Y contempla
¿no? Llega el discípulo amado, que era Juan, que era más joven que Pedro, contempla los lienzos yacientes y el pañuelo que estuvo sobre la cabeza de él, no con los lienzos yacientes, sino contrariamente enrollado en su único lugar. Habla de lienzos y habla de pañuelo. Pañuelo puede ser lo que hemos hablado, este sudario que cubre el rostro, y habla de lienzos yacientes, ¿no? Esa traducción no es una traducción libre, es una traducción hecha después de muchos estudios, no por mí, sino por biblistas, porque los verbos en griego no se traducen de manera adecuada. Pero ya entra el discípulo amado, Juan, entra al sepulcro y fíjense lo que él hace. Ve y cree, porque todavía no había entendido que según la Escritura, él debía resucitar entre los muertos. A ver, vamos por partes. Si él llega y no ve el cuerpo de Jesús, lo primero que dice es se robaron el cuerpo. No, pero lo que él ve lo lleva a creer. Ver es la actitud del científico. Ver es investigar, ver es tocar, es analizar, es experimentar. Aquí hay una muestra de 3 dimensiones hecha, me la recibí de un amigo francés. Es una pequeña muestra del rostro de Cristo tridimensional. No se ve, espero que se pueda ver a partir de la sábana santa. Bueno, pero creer es un acto de fe. Entonces, él ha visto algo que lo ha llevado a esa actitud, que es un acto de fe. ¿Y qué es la fe? Es creer en lo que Jesús dice, es creer en una verdad sobrenatural, ¿no? Hay una fe natural. Yo creo que Cristóbal Colón vino y que descubrió América. Yo creo que existe un personaje como Atahualpa. Yo creo que San Martín era un argentino que vino y liberó el Perú y se han cumplido 200 años. Sí, tenemos una fe natural, pero la fe sobrenatural se basa en la revelación de Dios. ¿Y qué es el misterio? Una verdad revelada por Dios. Entonces ahora vamos al plano de la fe que se junta con la ciencia. Si creemos que la sábana estuvo en el sepulcro en el momento único histórico, que es la resurrección de Cristo, ¿qué pasó? Veamos qué dice el catecismo antes de entrar en los detalles finales. El catecismo dice en el número 646 que en su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida, más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena de poder del Espíritu Santo, ¿no? Participa en la vida divina, en el estado de gloria, y podemos decir que Cristo es el hombre celestial. Muy bien, me interesa esta parte. Va más allá, el cuerpo sale del tiempo y del espacio y va a la eternidad. Muchas veces pensamos nosotros que en la resurrección de Cristo, plásticamente, pensamos que es una especie de rayos de luz que sale, pero vamos poco a poco. Veamos las características que vemos en la sábana santa. Es un cuerpo, como vemos aquí, que ha sido perfectamente envuelto y con vendas o tiras ha sido finalmente empaquetado, envuelto. Primer punto a considerar. Los claros oscuros son proporcionales a las distancias entre el cuerpo y la tela en los diversos puntos de caída de la tela. ¿Esto qué quiere decir? Que la tela que está más cerca del cuerpo se ve más clara la imagen. Sin embargo, la relación entre la caída vertical del lienzo y el cuerpo, ¿no?, es lo que va produciendo este contacto del lienzo con las estructuras temporales. Ahorita voy a explicarlo de manera un poquito más sencilla, ¿ok? Es decir, vamos a ver, presten atención. Es el cuerpo que está completamente empaquetado por esta tela, ¿ok? Muy bien. Y lo que va a suceder es que la resurrección, según la definición del catecismo, el cuerpo sale del tiempo y del espacio. Sale es que se va desvaneciendo, y eso lo coloca Mel Gibson de manera muy interesante en la película. Por eso Mel Gibson sí se basa en algo de la sábana santa. Entonces, el cuerpo lo que hace, se va deslocalizando. Imagínate que mi mano está aquí y va como que desapareciendo, como vemos en esta imagen gráfica que les estoy mostrando. Entonces, el lienzo, ¿qué pasa?
por el efecto de la gravedad, comienza a hacer esto, a caer, a caer. Y el contacto con este cuerpo, que tiene una energía temporal breve, que el padre Carreira, que acaba de fallecer hace poco tiempo, que era un genio, un astrofísico, genio que estudió la sábana santa, él decía que el contacto con las estructuras, o sea, las fibras superficiales, con esa estructura que va saliendo, desvaneciendo, deslocalizándose, ¿no? Hace que pierda agua. De manera proporcional, ¿por qué? Porque cae así, de esta manera. Entonces, cae así y de ahí se abre. Por eso tiene características, puede ser este el motivo que tenga las características tridimensionales, ¿no? Porque el lienzo cubre el cuerpo y va cayendo así y se va abriendo. En el dorso, ¿qué puede haber pasado? Y eso es algo que yo le pregunté a padre Carreira, y él me decía que puede haber sido por la presión atmosférica que haya hecho esto el lienzo. Y de ahí cae. Es algo que científicamente no se puede probar, porque tendría alguien que morir como Jesús y resucitar. Y sabemos que la única persona que resucitó fue Jesús. Y la Virgen María también. Por eso está asunta en cuerpo y alma en el cielo. ¿Qué cosa es la resurrección? Y con eso vamos terminando. La resurrección de Jesús va más allá de la historia, pero ha dejado su huella en la historia. Lo dice Benedicto XVI en su libro sobre Jesucristo, en uno de sus 3 libros sobre Jesucristo que son excepcionales. Es decir, es un hecho que va más allá de la historia, es una ventana, entonces la sábana santa podría ser esa ventana, porque vemos más allá de la historia. Es un hecho que va más allá de la historia. ¿Qué es la historia? Es la narración de hechos que se suceden en el tiempo y en el espacio. Esa es la historia. Y la resurrección, Jesús sale de la historia, sale del tiempo y del espacio. Y entonces, ¿cuál es el mensaje de la sábana santa? Y con esto ya concluyo. El Papa nos deja un radiomensaje el año 2013 muy bonito. El rostro de la sábana santa transmite una gran paz. Este cuerpo torturado expresa una majestad soberana. Es como si dejara transparentar una energía condensada pero potente. Es como si nos dijera, ten confianza, no pierdas la esperanza. La fuerza del amor de Dios, la fuerza del resucitado, todo lo vence. Y con esto, esta imagen, que para mí es muy sugerente, terminamos.